Hola, bienvenidos a Armelions. Mi nombre es Melanie y seré su anfitriona en este emocionante viaje. No olvides suscribirte y dar me gusta. Comencemos. Armelions, las raíces del mundo. Capítulo 23. Bosque de Polincas, región de Polincas, Antártida, 11 de agosto 2010, 23 horas 57 minutos. De un momento a otro, Martín se encontró secuestrado junto al resto de los prisioneros de la caravana de la muerte. Con dificultad, el torrento comenzó a abrir los ojos. Su cabeza dolía y palpitaba. Aún muy desorientado, pudo ver que una silueta femenina aparecía frente a él dentro de la oscuridad del carruaje. «¿Tú de nuevo?», le comentó ella con desprecio, cruzándose de brazos. Extrañado y sin entender nada, Martín comenzó a acercarse para ver de quién se trataba. Se sorprendió al verla de más cerca. Era la Thyrua del Zafiro, a la que había ayudado en el Bosque de las Almas tiempo atrás. Ya no llevaba encima la capa con capucha de la última vez. Aunque la oscuridad del carruaje le impedía ver con detalle su ropa, aún así notó que su vestimenta dejaba al descubierto parte de su ombligo, sus hombros, sus brazos y sus piernas. Su confección era ligera y de elegantes terminaciones. Además, en su frente aún tenía el zafiro sostenido con una cadena dorada. Ella, incómoda con la cercanía del humano, de inmediato lo empujó hacia atrás, exigiéndole que respetara su espacio personal. Se encontraba sentada justo al frente del humano, junto a la única puerta de salida que tenía el carruaje, en la parte posterior del mismo. «Eres la elfa del zafiro. ¡Tanto tiempo!», la saludó Martín, sonriendo sin poder ocultar sus muecas de dolor. «Soy una Thyrua», corrigió ella fulminándolo con la mirada. «Perdón, es cierto», dijo al instante, mientras miraba sus muñecas atadas. «¿Cómo está tu tobillo? ¿Se recuperó?» «Hasta antes de que tú llegaras estaba mejor», contestó la Thyrua sacudiendo la cabeza. «Solo intentaba ser amable», le recriminó Martín, sintiendo su ira despertar. «Veo que sigues igual de fiera que la última vez». «El único salvaje aquí eres tú», le desafió ella frunciendo el ceño. Martín, ignorándola, desvió la mirada hacia la ventanilla de la puerta, dándose cuenta de que tenía varios garrotes de seguridad. El carruaje se trasladaba a una velocidad moderada, pero se podía sentir los sonidos grotescos de las bestias desde afuera y el crujido de la madera con cada tirón. El carruaje era enorme. Allí dentro había por lo menos 30 personas. En ese instante, otro Thyrua de un aspecto un poco mayor le comienza a hablar en una extraña lengua. La Thyrua del Zafiro, manteniendo su hostilidad, le contestó en el mismo lenguaje, aunque dichas palabras las dijo con desplante. El torrento, sin comprender nada, se limitó a escuchar la conversación, hasta que una de las palabras pronunciadas por la Thyrua le llamó poderosamente la atención. La palabra era Lubtoreig. Al cabo de unos momentos de silencio, Martín le volvió a hablar a la Thyrua, intentando obtener un poco más de información. «Thyrua del Zafiro, ¿sabes para dónde vamos?» «No tengo idea», respondió ella desviando la mirada. «Solo sé que seremos vendidos como esclavos a un despreciable humano. Ustedes solo traen dolor y sufrimiento a mi gente». Martín no pudo encontrar las palabras indicadas para debatirle aquello. Él mismo se sentía como el hombre más malo del mundo, una escoria que lastimó a su propia familia por años. ¿Cómo podría defender a la raza humana? Sin ganas de discutir, el torrento se quedaría callado, hasta que alguien rompió el silencio incómodo. «¡Qué pesada eres con él!», dijo una pequeña niña Thyrua
que estaba sentada al lado derecho del torrento. La pequeña se encontraba descalza y con una especie de túnica gris que le cubría el cuerpo. «¿No ves que es un humano?», le recriminó ella apuntándolo con el dedo. «Quizás a cuántas personas ya ha matado». «Hola, me llamo Peri», dijo la niña ignorando a la Thirua del Zafiro. «¿Cómo te llamas?» «Me llamo Martín. Es un gusto», contestaría el humano alzando las cejas. A partir de aquí, Peri lo llenaría de preguntas. El torrento era el último en unirse al grupo y quería saber todo sobre él. A pesar de su hiperactividad, Martín se tomaría con humor su personalidad. «Ese humano puede vernos», murmuró una voz que estaba al fondo. «Debe ser uno de esos humanos mágicos», dijo otro. «Eso no importa», repuso Martín, justo cuando un remesón del carruaje lo sacudía. «Deberíamos buscar una forma de escapar». «Jovencito, si lo intentamos puede que terminemos como comida para esos monstruos de allá afuera», dijo un Thiro anciano que tenía una larga barba blanca y que estaba a su derecha. «Ni te imaginas las historias horrorosas que se cuentan sobre la caravana de la muerte». Al igual que el resto de los secuestrados, la ropa del anciano estaba sucia y vieja. Al parecer ya llevaba mucho tiempo en aquel carruaje. Ya parecía acostumbrado a no bañarse y a comer poco. Algunos de los prisioneros bajaron la mirada resignados. «No sé qué historias contarán», le dijo sonriendo el humano, «pero cualquier cosa es mejor que terminar como esclavos de por vida. Si queremos escapar debe ser ahora. Cuando estemos allá será demasiado tarde». La pequeña Thirua, que estaba a su lado, lo apoyó de inmediato. Martín, sorprendido, vería cómo levantaba su delgado brazo con vigorosidad. Pese a estar secuestrada, no perdía su buen ánimo. La Thirua del Zafiro, que estaba al frente, no se dejaría impresionar. Manteniendo su desplante, desviaría su mirada hacia la ventanilla de la puerta una vez más. «¿De dónde eres, Peri?», le preguntó Martín de improviso. La niña, sorprendida con la pregunta, sonrió enseguida. Llevaba semanas en ese carruaje y nadie le había preguntado nada sobre ella. Todos ellos iban a ser vendidos como animales y eran incapaces de preocuparse por otra cosa que no fuera por ellos mismos. Peri, orientando su cuerpo hacia el torrento, respondería: «Provengo de la ciudad de Ardonia, en la región de Galace. Soy huérfana y desde que tengo memoria vivo en las calles. Una abuela cuidó de mí un tiempo. Me enseñó a pedir dinero y a hablar varios idiomas. Aunque después de su muerte todo se complicó». Finalizó con soltura la niña, como si aquello fuera normal. Martín, anonadado, sintió un hielo recorrer su cuerpo al oír esas últimas palabras. La Thirua del Zafiro en la frente de igual modo pareció afectarle dicha revelación, tanto que lo obligó a sacar la vista de la ventanilla. «Mis ganas de sobrevivir», prosiguió Peri sin dejar de sonreír, «me permitieron desarrollar una gran habilidad para el robo. Podía robar cualquier cosa que poseyera una persona entre sus ropas, sin que ellos se percataran siquiera. Una habilidad muy rara, pero que con el tiempo me comenzó a traer problemas con la gente. Primero empezaron a verme con desprecio, después vinieron los malos tratos e insultos, y por último las golpizas». El humano incómodo no tenía claro si le chocaba más el relato o si era la sonrisa que tenía la niña dibujada en la cara. Era como si no fuera consciente de lo que hablaba. Aquello le generó un nudo en la garganta. Como también el resto de los secuestrados que iban en aquel carruaje, ninguno de ellos se había dado el trabajo de preguntarle nada. Esto los hizo sentirse culpables. En especial la Thirua del Zafiro ya no tenía esa mirada desafiante que proyectaba en un principio, sino una de auténtica compasión. Martín se percató de esto, corroborando que ella al fin y al cabo no era tan fría como quería aparentar. Todos sorprendidos,
no podían creer que una Cirua tan alegre como ella cargara consigo semejante pasado. Nunca comprendí el motivo de las golpizas, continuó Peri levantando la mirada hacia el techo del carruaje. Por primera vez se puso seria. Pero a pesar de que me dolían mucho los golpes, no podía dejar de robar, ya que me gustaba mucho comer. Era tan buena robando que incluso entre tanto era golpeada, seguía sustrayendo sus pertenencias. Eso muchas veces los hacía agredirme con mayor fuerza. Antes de tomar conciencia de lo que estaba haciendo, Martín se encontró acariciándole la cabeza a Peri. Sus muñecas estaban atadas, pero eso no fue un impedimento. Allí pudo sentir el tieso cabello de la niña. La suciedad no solo era palpable, sino que también ocultaba el lindo resplandor de su cabello rubio. Fue entonces cuando una Cirua muy mala, llamada Eclione, junto a otros 10 vecinos me fueron a buscar por la noche mientras dormía, dijo Peri mientras gesticulaba con las manos. Sin duda, estaba disfrutando contar su historia. Me golpearían hasta no poder más. Cuando sentí que me desvanecía, se detuvieron. Me amarraron de pies y manos para luego amordazarme y meterme al interior de una estrecha caja. De esta forma me llevarían por varios días lejos de la ciudad. Cuando me sacaron de la caja, estaba rodeada de un montón de humanos que jamás había visto. Eso me asustó mucho al principio, pero ellos se dieron cuenta de que me encontraba en mal estado. De inmediato me dieron agua y comida, lo que me puso muy feliz, dijo mientras sonreía y abría los brazos de par en par. Pensé que me moriría de hambre, pero no fue así. Después de eso me ingresaron a este carruaje. Desde entonces he viajado aquí. Con el tiempo mis heridas sanaron y mi hambre fue disminuyendo. Ahora me siento casi tan bien como antes. ¿Cómo es posible que se conforme con tan poco? ¿Cómo puede ser feliz con esto?, pensó Martín contrariado. En ese santiamén, un Ciro adulto que estaba 3 personas más a la derecha de Peri, que poseía una larga melena, comentó: «Conozco a Ardoniel. Se caracteriza por sus construcciones de piedra antigua y tallados indescifrables. Se dice que aquella ciudad, si bien fue fundada por los Ciruas, su construcción estuvo a cargo del grupo Fingi». «Eso es solo una leyenda», comentó la anciana que tenía a su izquierda. «No lo es», insistió el Cirua. «Los Fingi prestaron sus poderes para así lograr trasladar las enormes rocas con las cuales están construidas sus edificaciones. Esta envidiada relación llevó a sus habitantes a adquirir cierto prestigio y nivel cultural que convirtió a la ciudad en una de las más clasistas del mundo». «Eso no sirve ni como excusa», bufó Martín mirando en dirección a la niña, que ya parecía distraída otra vez, palpando la madera que estaba en sus pies. La Cirua del Zafiro, con impotencia, también miraba a Peri. Era increíble ver lo fuerte que era y la actitud positiva que proyectaba pese a todo lo que vivió. Aunque ella vivía en otra ciudad mucho más civilizada, Ardoniel no dejaba de ser una ciudad Cirua. ¿Con qué cara podría seguir cuestionando al humano? Descolocada, dirigiría su mirada hacia la ventanilla que ya perdía su luz. El sol se escondía y la temperatura bajaba. Esa noche hablarían casi todos los prisioneros que iban en aquel carruaje, sobre vivencias, anécdotas y sobre todo cómo fueron secuestrados. Todos salvo la Cirua del Zafiro, que se encontraba pensativa y distante, mirando por la ventanilla de la puerta, absorta. Martín, por su parte, seguía preocupado. Buscaba la forma de salir, pero no encontraba cómo. Sus muñecas estaban atadas y ya no tenía consigo su raimara. Estaba tan acostumbrado a tenerla consigo y usar magia que ahora se sentía vulnerable. Y lo que era peor, cada vez se alejaba más de sus amigos y de la ayuda del palacio. Su único consuelo era haberse podido reencontrar con la elfa,
aunque no fue el reencuentro que él había soñado. Ella no era la mujer dulce y tierna que se había idealizado. Más bien era arisca y de mal genio, lo que lo desilusionó, pero esto le sirvió para despejar la ilusión fantástica que tenía sobre ella. 5 horas después, el carruaje se detuvo de improviso. Un hombre gordo y con una larga barba abrió las puertas entre crujidos de madera. El torrento de inmediato analizaría la situación. Para su desfortuna, no había posibilidad de escape. Al menos 7 hombres armados estaban un poco más atrás resguardando la zona. Con sus manos atadas y sin su raimara, le era imposible luchar contra tantos. Quizás si tuviera las habilidades de pelea del auténtico Martín, hubiera podido intentar algo. No obstante, no era el mejor momento para hacer locuras. Para su sorpresa, la Ciro del Zafiro tampoco se había rendido. La encontró barriendo la zona con sus ojos mientras analizaba la situación. Resignada, se reacomodaría en su sitio con muecas de desagrado. Después de exhalar aire, el torrento se daría cuenta que el secuestrador comenzó a repartir pan, el cual tenía dentro de una bolsa de género negra, con la estricta instrucción de que era solo una mitad para cada uno. Los últimos en recibir su pan fueron Martín y la Ciro del Zafiro, que eran los más cercanos a la salida. Tras esto, el secuestrador se bajó del carruaje, dejando el pan en medio de ambos. Involuntariamente, los dos se miraron directo a los ojos, mientras las puertas se cerraban. «¿Por qué no te comes el pan completo?», le dijo ella cruzándose de brazos. «Ustedes están acostumbrados a atropellar a los demás». «Será mucho pedir que seas un poco más simpática», le contestó Martín frunciendo el ceño. «Quizás mi pedazo de pan te ayude». «Mientras tenga un humano cerca es imposible», le remarcó ella mirando hacia la ventanilla. «Hasta se me quita el hambre». «En ese caso, permiso», dijo Peri mientras tomaba el pan con su mano izquierda y le daba un pequeño mordisco. «Oye, pero...», alcanzó a decir la Ciro del Zafiro sorprendida. Sus ojos se clavaron en la niña. «¿Acaso hice algo malo?», añadió Peri bajando la mirada. «Pensé que no lo querían». «Tranquila, no fue tu culpa», afirmó Martín sin poder contener la risa. «A veces el estómago habla por sí solo». «Continúa comiendo, siempre y cuando le entregues la mitad del pan a la señorita, o si no, ahí sí que nos mata a ambos». Peri, con inocencia, le asintió con la cabeza mientras volvía a morder el pan. La Ciro del Zafiro, incómoda, desviaría la mirada justo cuando el carruaje reiniciaba su andar. «No puedo contigo», aseveró Martín, acariciándole de nuevo la cabeza. «Me caes muy bien, Peri». «Tú también a mí», dijo ella con la boca llena, «aunque eres extraño». «¿Extraño?», continuó el torrento riendo. «Bueno, no sería la primera vez que me dicen algo así». «Dime una cosa, Peri. ¿Te gusta la magia?» «No mucho. La magia le hace daño a la gente». Martín, impresionado con aquella respuesta, se quedó mudo unos segundos. No pudo evitar pensar en la clase de vida que había tenido la pequeña. «La magia no está hecha para hacer daño, sino para hacer otras cosas mucho más entretenidas», dijo el torrento con una sonrisa. Repetir aquellas palabras sin quererlo le hicieron recordar a su padre. «¿En serio?», preguntó la niña con incredulidad. Martín, haciendo con sus manos el preámbulo adecuado, comenzó a moverlas con la delicadeza de siempre, atrayendo la atención no solo de Peri, sino de todos en el carruaje. Por un instante, la dura y desagradable mirada de la Ciro del Zafiro desapareció. Parecía sorprendida con lo que veía. Cuando recuperó la compostura, era demasiado tarde. Los ojos de Martín se encontraron con los de ella. Se había percatado que lo observaba.
Nerviosa, desvió la mirada con altivez. Sintió que el rubor encendía sus mejillas. La escasa luz que había a su alrededor le favoreció para ocultarlo. Luego de una serie de movimientos, Martín hizo aparecer entre sus manos una hermosa rosa roja. El truco hizo que el rostro de Peri se iluminara. El resto del grupo quedó igual de sorprendido. Por inercia comenzaron a aplaudir. Hubiera deseado realizar en su lugar el truco de la paloma, pero no contaba con los implementos. Además, con las manos atadas, le era imposible de realizar. De todos modos, deseó generar en ella la misma impresión que generó su padre en él años atrás. Claro que sí, la magia es luz y alegría. «Una rosa, qué linda es», dijo Peri aplaudiendo fuerte. «Sí que lo es», mencionó Martín con una sonrisa. «Aunque creo que se vería mucho más linda en ti». Con delicadeza, Martín comenzó a colocar la rosa por detrás de la oreja de la niña. Ella, nerviosa de tenerlo tan cerca, se quedó petrificada sin saber para dónde mirar. Por primera vez el torrento notó a Peri cohibida. En ese minuto, la Ciro de Zafiro miró a Martín con curiosidad. Dentro de sus expectativas, jamás esperó una reacción así por parte de él. Pensó que discutirían por quién se quedaría con la otra mitad del pan. Pelea que evidentemente no ocurrió. Cuando la pequeña Peri, con un ánimo más jovial, le entregó la mitad del pan que le correspondía, no pudo evitar sentirse incómoda. Las palabras siguientes salieron solas. «¿En serio no quieres pan?», le ofreció ella justo cuando el bache del camino lo sacudía a todos. «Puedo olvidarme por unos segundos que eres un humano y dejarte un poco». «No te preocupes», le aseguró Martín sacudiendo la cabeza. «Comí bastante antes de ser secuestrado. Además, acabo de llegar. Ustedes necesitan comer más que yo. En especial la pequeña Peri», finalizó posando su mano en la cabeza de la niña. La joven Ciroa lo miró con detención unos instantes. Se preguntaba por qué le costaba tanto mantener su frialdad con él. Quizás el tono de su voz la había cautivado, o quizás le gustaba su forma de expresarse. Como fuese, algo en su interior se había roto. «Tienes razón», le dijo la Ciroa del Zafiro. «Echarse a morir no sirve de nada. Hay que buscar una forma de escapar». «Así se habla», añadió Martín levantándole el pulgar. «Estos tipos se ven confiados. Solo hay que esperar una oportunidad». «Sí, vamos a escapar», gritó Peri levantando ambos brazos con energía. «¡Vamos a escapar!». Tras esto, la Ciroa no pudo mantener su seriedad y esbozó una pequeña sonrisa. El torrento, al notar su nueva predisposición, reaccionó por instinto. «¿Puedo saber tu nombre?», digo, para tener una mejor comunicación y así asegurar el éxito de la operación. Ella lo pensó por unos segundos, pero al final se lo dijo. «Me llamo Nixie», dijo bajando la mirada. «Así que no me llames más la Ciroa del Zafiro». «Bueno, Nixie, me presento de nuevo. Soy Martín», la invitó el torrento. «Dejemos atrás nuestras diferencias y trabajemos juntos». La Ciroa, asintiendo con la cabeza, le daría a entender que aceptaba. Nixie, partiendo el pan una vez más, le ofreció la mitad a Peri, quien ansiosa se lo aceptó enseguida. De pronto, se volvió a sentir ella misma. Su predisposición negativa había desaparecido. Si bien Nixie le había prometido a su padre que jamás se acercaría a un humano, ella aquella noche lo hizo, y como si fuera poco, le había revelado su nombre. Esto le provocó un enorme sentimiento de culpabilidad. No pudo evitar cuestionarse a sí misma. Se preguntaba por qué lo había hecho. Le llamaba la atención la ternura y la empatía con la que el humano trataba al resto. Sus ojos, curiosos, buscaban al humano sin control alguno. Le incomodó descubrir que el escudo que había creado comenzaba a ceder.
Esto generaba en ella miedo y a la vez un enojo especial consigo misma. Sabía a la perfección que cualquier tipo de amistad con un humano era imposible de llevar. Cuando la paz parecía retornar, el carruaje se volvió a detener. Entre risotadas, 2 de los secuestradores comenzarían a abrir las puertas. Luego de sacar los seguros de metal con vehemencia, ambas puertas se abrirían en su totalidad. «Lánzalo de una vez», dijo uno de ellos. «¿Estás seguro de que nuestro jefe querrá esta cosa? Lánzalo, te digo. Le agradará cortar y desmembrar esa abominación». Un bulto sería enviado al interior del carruaje. Caería con un ruido sordo entre medio de Martín y Nixie. El sonido sería difícil de describir. Se podría decir que cayó como un saco de papas, pero no. Su cuerpo era mucho más inconsistente y pegajoso. «¿Qué es eso?», preguntó Perry mientras se cerraban las puertas. «Es un monstruo», dijo otro desde el fondo. «Esa cosa nos comerá a todos». El interior del carruaje se volvería un caos. Todos buscarían alejarse de la puerta e irse hacia el fondo entre gritos, intentando alejarse así de la criatura. De este modo, el carruaje entraría en movimiento de nuevo. La criatura era espeluznante. Medía aproximadamente 15 centímetros. La parte de arriba de su cuerpo contaba con brazos, torso y cabeza similares a las de un humano. Sin embargo, la parte de abajo era lo más asqueroso. No contaba con extremidades, solo era una masa gelatinosa de carne retorcida. Martín, al verlo mejor, notó que todo su cuerpo estaba lastimado. No era la primera vez que lo golpeaban. Múltiples cicatrices adornaban su cuerpo. Los gritos de las mujeres eran ensordecedores. Todos por inercia comenzaron a lanzarle todo lo que tenían a mano, incluyendo restos de comida y huesos. La criatura solo atinó a cubrirse la cabeza, mientras tanto recibía un castigo bestial. Luego de resistir toda aquella agresión, se mantuvo inmóvil por unos segundos. Cuando creyeron que la cosa había muerto, la criatura volvió a moverse levemente. Todos de inmediato comenzaron a gritar y a agredirlo de nuevo. Nixie no le lanzaba nada. No obstante, se notaba demasiado su descontrolado miedo. Entre empujones, intentaba cubrirse e irse lo más al fondo posible del carruaje. Martín, si bien en un principio sintió miedo e incluso asco, tras verlo detenidamente, se dio cuenta de que el monstruo no tenía ningún tipo de instinto agresivo. Todo lo contrario. Si la criatura hubiera podido permanecer quieto, lo hubiera hecho, con tal de no molestar. Pero no podía. Estaba vivo después de todo. Por lo menos, esa fue su impresión inicial. El pecho de Martín se remecería de tal forma que lo haría reaccionar. «¡Ya basta!», gritó el Torento mientras protegía a la criatura con su cuerpo. «Si esta cosa quisiera atacarnos, ya lo hubiera hecho», finalizó el humano entre los sollozos de Perry y algunas mujeres histéricas que forzosamente intentaban calmarse. «¿Pueden tranquilizarse, por favor?». Por unos instantes, la criatura levantó la mirada del suelo. Sus ojos se encontraron con los de Martín. Allí el Torento pudo captar toda la tristeza y el dolor de aquel monstruo. El joven quedaría helado, como si una daga le atravesara el corazón. Tras esto, el monstruo deforme se comenzaría a arrastrar hasta una de las esquinas del carruaje, la más próxima al Torento, donde se acurrucaría. El Rivadeneira, sin inmutarse, le cedería parte de su espacio y se sentaría a su lado. Nixie, tocada por el comportamiento del humano, se obligó a tranquilizarse. Molesta consigo misma, se percató de que no debió dejarse llevar por el pánico colectivo. Solo aquí pudo escuchar las risotadas de los secuestradores que disfrutaban del espectáculo desde el exterior. Después de apretar su puño, sería la primera en acercarse a la puerta
y retornar a su lugar. Lo hizo con cuidado y lentitud, sin perder de vista la criatura. Estaba al borde de un ataque de nervios, pero logró controlarse. Su orgullo estaba herido. En teoría, ella era mejor persona que aquel humano. Sin embargo, cada vez se daba cuenta que no era tan perfecta como pensaba. Todos los Thiruas que iban en aquel carruaje tuvieron un sentimiento similar. Peri era una niña y era entendible, pero ellos no tenían excusa alguna. Esto los haría arder de vergüenza. Uno por uno fueron regresando a sus ubicaciones iniciales. Con ello, la paz también regresaría. Martín finalmente se había ganado el respeto de todos. Una hora después, uno de los Thiruas adultos rompería el silencio incómodo que se había generado. Sin motivo aparente, comenzó a cantar a capela. El ambiente que hace tan solo unos minutos era de funeral, por fin había cambiado. No pasó mucho tiempo antes de que una Thirua se le uniera, entrelazando su voz con la de él. Ellos dos llevarían el ritmo de la canción. El estilo de la melodía era similar a las escuchadas en el continente africano. Como era de esperar, el idioma era inentendible para Martín. Todos los que se encontraban en el carruaje se comenzaron a sumar al cántico, en especial cuando llegaron los coros que se complementaban en armonía con las dos primeras voces. Los coros intercalaron. Primero iniciaron los hombres, para luego dar paso a las mujeres, siendo acompañados siempre con las palmas. Mi guayana nembo la manaba, mi guayana nembo guava. Se escuchaban una y otra vez en los coros, donde las voces de todos se fusionaban de una manera sin precedentes. Era un canto maravilloso. Era llamativo de escuchar, cómo la voz principal del hombre emergía por entre medio de los coros, dándole más fuerza al tema. Sus rangos vocales eran increíbles, difíciles de superar, hasta que la voz de la Thirua que lo acompañaba apareció. Sus notas eran altas también y se acoplaba genial a los coros, resaltándolos aún más. Mi guayana nembo, dijo Nixie, levantando la mirada hacia el humano. ¿Qué dices?, añadió Martín desconcertado. Canto a la vida. Así se llama la canción que escuchas, contesta ella mirándolo a los ojos con amabilidad por primera vez. Es un himno que nos invita a vivir y a ser felices. Es un clásico que todo Thirua conoce desde pequeño. La canción parecía no querer terminar. Los coros llegarían hasta el cielo. De la nada, todo se volvió una fiesta, como si todo lo del secuestro no fuera más que un mal sueño. La melodía era demasiado pegajosa, tanto que Martín, sin poderlo evitar, se unió a ellos. Peri lo miró sonriendo y siguieron cantando. A pesar de que el humano provenía de un lugar tan distinto, él ya era parte de ellos. Con una tímida sonrisa, Nixie observaría la escena con asombro. Ella, no queriendo quedarse atrás, se uniría a los coros de las mujeres en sus respectivas ocasiones. Con un aplauso generalizado, terminaría la canción. Los aplausos se extenderían por varios minutos, mientras unos con otros se comenzaban a abrazar, como si de un ritual se tratara. Por primera vez Martín tuvo la oportunidad de sentir el calor y el perfume de Nixie de tan cerca. Aquello lo dejaría contento. Después de unos minutos, Martín observaría al monstruo deforme. Aún acurrucado en una de las esquinas de la puerta, nadie se acercaría a abrazarlo, y no los culpaba. Ni él mismo tenía el valor suficiente para hacerlo. A la mañana siguiente, despertarían envueltos en un frío glaciar. Todos intentaban acurrucarse entre todos para intentar mantener el calor. Por este motivo, Martín encontró a Peri aferrada a él apenas abrió los ojos.
El sonido de un riachuelo se escuchaba cerca. Por la altura del sol, el humano dedujo que serían por lo menos las 7 de la mañana. El torrento con rapidez se sacó su capa con capucha que lo cubría y se la colocó a Perry, que a simple vista era la más afectada por la baja temperatura. Martín la rodeó con sus brazos, intentando brindarle más calor. Aún así, la niña no podía reprimir sus escalofríos. A los pocos segundos, Felipe sintió el frío cuerpo del monstruo deforme tocando su espalda desde el otro lado. Aunque aquello no le importó, ya no sentía asco. Aquel frío le hizo recordar su lamentable vida en las calles como drogadicto. Dentro de ese carruaje, él era el único capaz de comprender en plenitud la dura vida que tuvo que pasar Perry y aquel monstruo que estaba acurrucado a su lado. Todos observaron con admiración el gesto del humano, incluso Nixie, que frunciendo el ceño no podía creer lo que veía. De un momento a otro, comenzaron a entrar a un enorme bosque. Se veían árboles inmensos por todas partes. Martín, al verlos con más detalle por las rendijas del carruaje, se percató de que el lugar tenía una exuberante vegetación tropical. Vegetación impensada en la Antártida del mundo conocido, pero que en Armelions era posible debido a la intervención prácticamente nula de los humanos en dicho planeta. En ese periplo sintió vergüenza de ser humano. Lo más raro fue que el único que se vio sorprendido por lo que observaba era Martín. El resto, ya acostumbrado a admirar la hermosura del mundo, solo se preguntaban si lograrían escapar o si terminarían como esclavos el resto de sus vidas. Al cabo de unos minutos, el carruaje sin un motivo aparente se detuvo. Un gruñido grotesco de una de las bestias se escuchó junto a un agudo latigazo. Nixie se levantó de su ubicación y en cuclillas se acercó a la ventanilla de la puerta como si algo le llamara la atención. ¿Sucede algo?, preguntó Martín mientras se alejaba un poco de Perry, que ya no tiritaba de frío. Nixie, con un gesto, le pidió que mirara hacia afuera. Al hacerlo no encontró nada extraño. Ella insistió que mirara de nuevo, pero esta vez poniendo atención al oso polar que se encontraba en un costado. Efectivamente, se podía ver un oso, el cual se comía de forma grotesca a un pequeño ciervo. Sin entender a qué se refería, el humano guardó silencio desviando la mirada. Ver tanta sangre le revolvía el estómago. Nixie, sin decir nada más, comenzó a mirar con detención al animal, como intentando que éste la mirara. Cuando pensó Martín que aquello solo era una pérdida de tiempo, el animal reaccionó y, por increíble que parezca, se volteó a mirarla. Hecho esto, el oso se levantó y comenzó con lentitud a aproximarse. Ya al lado de la puerta del carruaje, la cirua sacó su mano derecha por entre medio de los garrotes de la ventanilla y comenzó a acariciarle el hocico. El oso parecía una verdadera mascota inofensiva. Aún así, Martín, Perry y varios otros dentro del carruaje sintieron temor. El oso era enorme e intimidante de ver. Sin embargo, algo interrumpió el particular suceso. Uno de los secuestradores que los escoltaban comenzó a espantarlo con una lanza entre palabrotas. Como si siguiera las órdenes de Nixie, el feroz animal le pegó al hombre un tremendo golpe que lo mandó a volar varios metros, dejándolo aturdido. Los demás secuestradores de inmediato salieron en su ayuda, pero el oso no les dio mayor importancia y se fue directo a atacar a las bestias Vipers que llevaban el carruaje en la parte delantera. El oso logró herir a uno de ellos. El arañazo le abriría la carne del hombro hasta la parte baja de la costilla izquierda, lo que provocó que gritara de forma grotesca mientras lanzaba golpes sin una dirección clara. Uno de esos golpes le llegó al otro Vipers
hecho que provocó que se estresara de la misma manera. Uno de los secuestradores, por instinto, le pegó otro latigazo, pero éste impactaría sobre su hombro herido, alterándolo aún más. Corriera fuera de sí, llevándose consigo el carruaje. El otro Bikepers, confundido, no se movió, lo que provocó que la cuerda que los unía se cortara, quedando suelto en el lugar. Martín y Nixie sintieron un tirón tan fuerte que sus cuerpos se azotaron contra la puerta con vehemencia. El Torento fue el más afectado porque se golpeó la cabeza. «¡Mierda!», dijo entre quejidos de dolor. El resto intentaba mantener la calma, sujetándose fuerte de las rendijas, mientras eran sacudidos por la vibración. A los pocos segundos, otro golpe de la bestia descontrolada volaría una esquina del techo, originando un agujero. Era angosto, pero con la medida justa para que alguien pudiera sacar la cabeza por allí. Perry, al darse cuenta de esta situación, pasó por encima de la gente con agilidad, eludiendo piernas y brazos. Sin perder el equilibrio, consiguió acercarse a la cavidad. Sus cabellos rubios se sacudieron apenas sacó la cabeza hacia afuera del forado. Con dificultad, logró abrir los ojos entre el frío viento y el brillante sol. Dándose cuenta de que el carruaje aún tenía a uno de los secuestradores arriba, que era el que intentaba detener al Bikepers en la parte delantera. Pero ese no era el problema. El problema era que más adelante se acababa el camino. Un enorme acantilado aparecía frente a ellos. Perry, al comunicar lo que veía, originó un caos dentro del carruaje. «¡Maldición! Si tan solo no estuviéramos amarrados», refunfuñó Martín. Nixie de inmediato sacó de entre sus pechos una diminuta navaja que llevaba oculta. «Te adoro», dijo el Torento mientras ella le cortaba las cuerdas que amarraban sus muñecas. «No te pases», le advirtió ella entre tanto lo soltaba y comenzaba a liberar al resto. Martín, ignorándola, comenzó a analizar la situación, justo cuando un remesón lo botaba al piso. «Debemos romper la puerta ahora», gritó con autoridad, mientras se ponía de pie y pateaba la entrada. Por 20ª vez deseó tener su Raimara consigo. 2 hombres ciruas y un anciano se acercaron a ayudarlo intentando no perder el equilibrio. La superficie por donde transitaban ya no era un camino estable. El Torento lideró la coordinación. Entre los 4 patearían la puerta. Si querían salir de allí, era la única manera. Cuando pensaron que la puerta no se abriría, de un crujido ésta cedió. El metal terminaría de romper la madera carcomida de los seguros. No obstante, lo consiguieron demasiado tarde. El monstruo, al vislumbrar la inminente caída, viró hacia la izquierda e intentó regresar. Lo consiguió, pero la inercia del carruaje lo envió de igual modo en contra del acantilado que tenía más de 40 metros de altura. La mitad del carruaje quedó flotando en el vacío. El Bikepers intentaba jalar, pero el peso del carruaje provocaba que se fuese más hacia el precipicio. Asimismo, la orilla estaba demasiado inestable y se desmoronaba, dificultando aún más las cosas. Con las puertas abiertas hacia el vacío, la capa del Torento sería la primera en caer. El humano no tuvo el tiempo suficiente como para evitarlo. En su lugar, Martín estiró el brazo en el último segundo y alcanzó a agarrar al monstruo para que no se cayera. Después de que sus piernas se sacudieran en el aire, guardó a la criatura dentro del bolsillo de su pantalón. Todo ocurrió tan rápido que apenas notó lo pegajoso de su cuerpo. Todos se aferraron a las tablas como pudieron para no caer, pero con el paso de los minutos se hacía cada vez más difícil sujetarse, en especial Nixie y Martín, que eran los que estaban más expuestos a la entrada.
El catalicista alcanzó a aferrarse a la puerta izquierda que crujía con cada movimiento. Con angustia, notó cómo las bisagras comenzaban a ceder. La puerta con lentitud se descuadraba de su marco. No le quedaba mucho tiempo. Cualquier movimiento brusco de su parte lo mandaría directo hacia el fondo del acantilado. Al bajar la mirada y ver sus piernas suspendidas en el vacío, sintió cómo un intenso vértigo recorría su cuerpo. Cerró los ojos. Aún así, la sensación de mareo no desapareció. Cuando parecía que todos caían, un último latigazo del secuestrador hizo que el Vipers lograra arrastrar el carruaje hacia afuera del acantilado. No obstante, la bestia ya se encontraba fuera de control. Gracias a su enorme envergadura física, logró liberarse de las cuerdas que lo ataban al carruaje, para luego comenzar a atacar al secuestrador que, desesperado, intentaba dominarlo. Martín salió hacia afuera junto a los demás lo más rápido que pudo. Al ver la oportunidad, todos huyeron de inmediato hacia el bosque. Sin embargo, Martín debía quedarse. «¿Qué haces? ¡Hay que huir!», dijo Nixie, deteniéndose a su lado junto a la niña. El humano por primera vez notó bondad en ella. Sus ojos eran sinceros y transparentes como el agua. «Debo encontrar mi Raimara. No puedo irme sin ella», contestó el torrento con una sonrisa. «Tú y Peri adelántense. Pronto las alcanzaré». Peri, preocupada, se acercaría a abrazarlo, lo que sorprendería al humano. Ella no diría nada, pero sus manos temblaban. Cuando pensó que la vería llorar, la niña se apartó y comenzó a correr. Nixie lo miró por unos instantes, para luego echar a correr también hacia el bosque. El torrento con rapidez corrió hacia la parte delantera del carruaje. Tras subir una pequeña escalera lateral, lo único que encontró fue una enorme mochila de cuero, la cual se volvía su última esperanza para recuperar su Raimara. Enseguida empezó a registrarla. La desesperación no le permitía buscarla de buena manera. Palpó cuadernos, frutas, ingredientes, ropa de abrigo e incluso objetos pequeños como lápices y monedas, pero ni rastro de su Raimara. En el peor de los casos, su Raimara aún estaba en poder de uno de los secuestradores, lo cual sería nefasto para él. Cuando ya perdía la esperanza de encontrarla, alguien cayó detrás de él, como si de un salto hubiera evitado usar la escalera. Nixie le extendió la mano, dándole a entender que le entregara la mochila. Martín, sin pensarlo dos veces, obedeció. La Cirua, al registrarla con su mano derecha, a los pocos segundos sacó una piedra. «¿Esta es tu Raimara?», le preguntó Nixie, entre tanto la sostenía con indiferencia. «Te adoro», le corroboró él asintiendo. «No te pases», volvió a decir la Cirua, mientras sacaba otro saquito de color marrón desde la mochila. «Ya hablaremos de ello», dijo el torrento justo cuando la tomaba de la mano y la jalaba hacia afuera del carruaje. Cuando parecía que huirían, algo no previsto ocurrió. Un proyectil desconocido impactaría de lleno en la espalda de Nixie. Esto la haría gritar de dolor. Martín, al voltearse, se dio cuenta cómo poco a poco el enorme Vipers con cabeza de jabalí comenzaba a caer de rodillas. Con obviedad, el secuestrador le había tirado algún tipo de tranquilizante, y con Nixie había hecho lo mismo. Con una sonrisa de satisfacción, el secuestrador bajaría la ballesta. Martín, frunciendo el ceño, elevó su Raimara con la mano derecha y con la izquierda se sujetó el brazo para asegurarse de no perder precisión. «¡Maldito!», gritó el torrento, justo cuando le lanzaba un potente rayo Bolt a su lado. El impacto haría al secuestrador salir proyectado hacia atrás, dejando caer la ballesta. Ataque complejo que Melanie le estuvo enseñando, pero sin éxito hasta ese momento. Era la primera vez que lo realizaba con la potencia necesaria.
Martín, sorprendido de sí mismo, sintió cómo un fuerte entumecimiento se apoderaba de casi toda su extremidad. —¿Te encuentras bien? —preguntó el humano mientras se sostenía el brazo entumecido. —Estoy bien —respondió la Thirua, entretanto se quitaba el proyectil de la espalda con muecas de dolor. Nixie echó a correr enseguida. Martín la seguiría de cerca preocupado. Una pequeña mancha de sangre mancharía su ropa a la altura de su omóplato. Ante el árbol más próximo, la Thirua se detuvo de improviso. Allí posaría su mano sobre el tronco y cerraría los ojos. Martín se quedaría observándola sin comprender nada de lo que ocurría. Luego de unos segundos, ella se giró. —¿Qué esperas? Hay que irse de aquí —dijo Nixie antes de echar a correr de forma sobrehumana. Al mismo tiempo que se le sacudía el cabello, Martín supo que ella estaba usando magia. Ambos corrieron lo más lejos que pudieron sin detenerse. A veces incluso daba la impresión de que Nixie, pudiendo correr más rápido, no lo hacía. Era como si ella se contuviera con el fin de esperar a Martín. —¿Cómo puede correr más rápido que yo? —pensó el Torento intrigado. Ni siquiera potenciando su cuerpo al máximo era capaz de alcanzarla. Ambos corrieron por varios minutos. Sin embargo, la Thirua comenzó a tener complicaciones. Primero vinieron los mareos y después las náuseas, para luego terminar perdiendo el conocimiento. El Torento alcanzó a sujetarla en el momento justo. Esto evitó que ella se golpeara contra el suelo. El joven, sorprendido, supo que el dardo tranquilizante por fin había hecho efecto en Nixie. Jamás imaginó que ella correría por tanto tiempo luego de ser drogada. Sin duda, la Thirua tenía una resistencia anormal. No obstante, esto ya se convertía en un problema. Nixie a partir de allí solo sería una carga para él. A pesar de esto, en ningún momento se le pasó por la mente abandonarla, ya que gracias a ella había logrado recuperar su piedra. Con gran determinación, el humano encendió su raimara y potenció su cuerpo. Colocó a la Thirua sobre su espalda y se la llevó a su lado. Siguió avanzando más lento, pero a paso firme. Las ganas que tenía de protegerla lo llevaría a caminar un largo trecho sin detenerse. No obstante, pronto se quedaría sin energías. Gracias por llegar hasta aquí. Espero que hayas disfrutado tu visita. Si es así, no olvides suscribirte y dar me gusta. Nos vemos.